Bienvenidos a este su podcast Claridad sobre el Adventismo, un podcast donde ofrecemos claridad a nuestra fe, a nuestra misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy, en nuestro segundo episodio, vamos a hablar acerca del Instituto de Investigación Bíblica. Así como se lo había prometido la vez pasada, vamos a hablar hoy de esta oficina, esencialmente de la Asociación General, pero que es muy importante para el adventismo a nivel mundial, o debería ser importante para el adventismo a nivel mundial. Vamos a dividir hoy nuestra presentación en tres partes. Primero vamos a discutir un poquito de la historia del Instituto de Investigación Bíblica. Luego vamos a mirar cuál es el objetivo, la misión del Instituto de Investigación Bíblica. Y por último vamos a ofrecer alguna crítica al final sobre el estado actual del Instituto de Investigación Bíblica y si esa misión se está cumpliendo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra presentación de este día. Y entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el Instituto de Investigación Bíblica? ¿Cuál es su rol? ¿Cierto? El Instituto de Investigación Bíblica, como yo lo dije antes, fácilmente se puede decir que es una oficina en la Asociación General. Es una oficina donde hay varios teólogos en residencia y estos teólogos se encargan de un rol importante dentro de la iglesia. Entonces, el rol del Instituto de Investigación Bíblica es el desarrollo doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ese es un papel, por supuesto, fundamental para la preservación, la clarificación y el desarrollo doctrinal de la Iglesia Adventista. Y obviamente, como brazo teológico oficial de la Asociación General, su labor se centra en garantizar la cohesión teológica, responder a desafíos doctrinales y promover una comprensión bíblica sólida entre los miembros y líderes de la denominación o de la Iglesia Adventista. Este rol, por supuesto, lo cumple a través de diferentes maneras, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar acerca de un poquito de la historia del Instituto de Investigación Bíblica. ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué razón se creó esta oficina o este instituto? La creación del instituto va un poco antes, unos años antes o varios años antes. Esto es en el siglo XX. En 1943 la Asociación General creó un primer comité que lo llamó Comité de Literatura de Defensa para responder a publicaciones críticas que eran críticas en contra de la iglesia y para responder a grupos disidentes de la iglesia. Esto fue en 1943. Una década después, en 1952, se formó un comité de estudio e investigación bíblica. Así se llamó, Comité de Estudio e Investigación Bíblica en español. Bueno, ese era el título, en inglés un poco diferente, pero así se formó. Y era el objetivo de ese Comité de Estudio e Investigación Bíblica funcionar como un instituto donde se consolidaba la misión de investigación, la defensa de la fe y estaba puesto al servicio global de la iglesia. Esto fue en 1952. Ya en 1969 fue donde se creó oficialmente a través de un voto de la Junta Administrativa de la Iglesia, vamos a decirlo de esa forma. Y a través de este voto se creó el instituto, se le dio su misión y se le dio herramientas para que pudiesen ampliar, por supuesto, la investigación doctrinal, la defensa de la fe y, por supuesto, al servicio de la Iglesia global. Y realmente la creación fue por necesidad, ¿cierto? Ya hemos dicho que la necesidad, en un principio, cuando
en 1943, en esa época, habían, grupos disidentes, personas disidentes de la iglesia, que decían cosas en contra de la iglesia y por lo tanto existió la necesidad de crear ese primer paso para la creación del Instituto de Investigación Bíblica. Hoy, el instituto opera con un equipo de teólogos permanentes en la sede de la Asociación General en Silver Spring, Maryland, y colabora con comités regionales en cada división administrativa de la iglesia. Y esto es muy importante. Voy a repetirlo otra vez, porque el Instituto de Investigación Bíblica debe colaborar con comités regionales en cada división administrativa de la iglesia. Hay varias divisiones y esas divisiones tienen también su comité de estudio bíblico, pero el que está en la asociación general es el que organiza, el que ordena cómo se lleva a cabo cada una de las necesidades teológicas que le suceden a la iglesia. Bien, entonces vamos a hablar un poco de las funciones, ¿cierto? Yo estoy hablando un poco de la historia y aunque hablé un poco de las funciones, es importante aclarar cómo es que el instituto define su misión. Y esto lo puede encontrar usted aquí en esta página que le estoy compartiendo aquí. Y de la página es el cual yo estoy sacando esta información. Primero, el primer objetivo es investigación teológica. Nosotros creemos, o los adventistas creen, que la verdad es progresiva, que existe algo que se llama la verdad presente, y es como el presente o el entendimiento actual que la iglesia tiene sobre la Biblia y los asuntos teológicos que se ven en la Biblia. El otro es, y ese es el segundo objetivo, facilitar el diálogo dentro de la comunidad teológica adventista. Y ahí vale la pena resaltar que una de la misión es promover ese diálogo entre varias de las organizaciones teológicas de las divisiones de la iglesia adventista. Y ese diálogo se hace con toda la comunidad adventista. No solamente los teólogos deben estar involucrados, sino también los pastores, los miembros de iglesia, en este quehacer, en ese construir teológico de la iglesia. Otra parte fundamental del Instituto de Investigación Bíblica, la oficina como tal, que está en la Asociación General, es la apologética y la defensa doctrinal, ¿cierto? Apologética, defensa doctrinal. En pocas palabras, defender la doctrina adventista. Funciona algo así como una especie de defensor de la doctrina adventista. Y por supuesto, promover o proveer apologética, en pocas palabras, defensa de la doctrina adventista. El último objetivo del Instituto de Investigación Bíblica es el servicio a la iglesia global a través de la proporción de recursos y conferencias teológicas en la iglesia mundial. Esto es muy importante porque se supone que el Instituto de Investigación Bíblica debe promover ese servicio, ¿cierto? A la iglesia global, no solamente a la iglesia en Estados Unidos o en Canadá, sino en todos los lugares. Ellos deben proveer recursos, conferencias teológicas a la iglesia y esos recursos ustedes lo pueden encontrar en la página oficial del Instituto de Investigación Bíblica. Ahí se publican recursos constantes, no diariamente, pero sí constantes. Se mantiene publicando nuevas cosas. Y se publican también libros que tienen como objetivo aclarar, defender y promover la teología adventista en todo el campo mundial, en todo el planeta. Entonces, esos son los cuatro objetivos. Y entonces quiero compartir un poco aquí quiénes son los que están involucrados, quiénes hacen parte ahora del Instituto de Investigación Bíblica.
Estos no son los que siempre han estado allá porque ellos cambian a menudo, eh, pero creo que me pregunto si ellos cambian cada 5 años. Si alguien sabe dentro de la audiencia, puede dejar en los comentarios y puede corregirme cada cuánto ese grupo de teólogos es cambiado o cómo se hace. Creo que no hay un orden de cómo se cambia sencillamente cada vez eh, que alguien pasa a hacer otra labor, entonces otra persona viene a tomar ese lugar. Pero bueno, si alguien puede aclararnos eso, puede dejarnos un comentario en el canal de YouTube. Ok, ¿quiénes trabajan en el Instituto de Investigación Bíblica? Generalmente son cinco teólogos que trabajan allí. Estos teólogos son de diferentes partes de la Iglesia Mundial, y esto para darle un poquito de diversidad, puesto que la Iglesia es de todas partes. Y el primero en esa lista es el director actual, ¿cierto? En un momento, en tiempos antes, creo, era Ángel Manuel Rodríguez, luego tenían otras personas allí, pero hoy, si usted va a la página, el presidente o el director es eh, Elías Brasil de Souza. Él es un brasileño y él se especializa en tres cosas: Antiguo Testamento, doctrina del santuario y hermenéutica bíblica. Así que sí, en general, si hay algún tema que tenga que ver o algún problema o alguna inquietud que tenga que ver con esa doctrina, este es el caballero para hacerle la pregunta, ¿cierto? Él debería reflejar esa posición oficial de la iglesia. Y por supuesto, pueden ir a la página y dejarle una pregunta aquí a Elías Brasil de Souza, el director, si usted quiere. Yo lo conocí personalmente hace un tiempo atrás, eh, y pues es una persona bastante amable y un erudito muy bueno de la iglesia. Entonces, tres cosas, ¿no? Antiguo Testamento, doctrina del santuario y hermenéutica bíblica. Él es el director. Vamos entonces con los asociados. Ahora, todos los demás que voy a mostrar son asociados. El primero de ellos es Clinton Wallen, creo que lo estoy pronunciando de la forma correcta. Clinton Wallen es el director asociado y su área o sus áreas son tres: Nuevo Testamento, teología bíblica y escritos de Ellen White. Estas son su área de énfasis. Temas que tienen que ver con esto, él es el que se encarga de investigarlo. Sin embargo, algunos de ellos pueden también estar enfocados en lo mismo. No necesariamente es que cada quien tenga estrictamente trabajo en esas áreas, pero pueden investigar lo mismo y pueden eh, generar eh, respuestas parecidas en temas parecidos. El siguiente es Alberto Tim. Lo conocí el año pasado en la Sociedad de Literatura Bíblica, en, en la reunión de Sociedad de Literatura Bíblica en San Diego. Y él se encarga de estudios adventistas, de su enfoque también en Ellen White y teología histórica. La teología histórica es bien importante porque son estos, los teólogos históricos son los que se encargan del desarrollo del pensamiento teológico a través de la historia, como ha variado o cambiado durante el tiempo. Y él es el que se encarga de eso en el Instituto de Investigación Bíblica. El siguiente es el doctor Daniel Bediaco. Creo que es un africano, si no estoy mal. Él se encarga se enfoca en exegesis del Antiguo Testamento, hebreo bíblico y lingüística textual y teología bíblica, al igual que algunos de los que he mencionado antes. Entonces, exégesis del Antiguo Testamento. Exégesis tiene que ver con la forma de interpretar el texto. Así que él se enfoca en el Antiguo Testamento. Clinton Wallen, el que mostré anteriormente, se enfoca en el Nuevo Testamento.
hebreo bíblico y lingüística textual. Esa es su área, y teología bíblica. El siguiente es el doctor Frank Hazel. Es el director asociado de, también director asociado, disculpa, y se enfoca en tres cosas. Teología sistemática. Teólogo sistemático importante también son aquellos que se encargan de crear un esquema teológico que sea, que sea ordenado y que ayude a la mejor presentación de la teología adventista. Entonces, esa es su área: teología sistemática, hermenéutica bíblica, o sea, los métodos de investigación bíblica, y también teología bíblica. Entonces, estos son los 5 personas que trabajan en el Instituto de Investigación Bíblica. Vamos a mostrarlos rápidamente. Primero, Elías Brasiles Souza, Clinton Whelan, Alberto Tim, Daniel Bediaco, Frank Hazel y, bueno, ese era el último. Primero es si el Instituto de Investigación Bíblica está respondiendo a los desafíos contemporáneos de, de la interpretación, en la interpretación doctrinal, ¿cierto? ¿A qué me refiero con los desafíos contemporáneos? En esta era digital ha habido un aumento significativo de canales independientes, de blogs, de redes sociales, de podcasts como este, de canales de YouTube, de otros medios de comunicación como canales de televisión que funcionan en internet y de otras formas, de canales de radio. Y hay muchas formas en las cuales muchas personas tienen voz para explicar lo que ellos creen que la teología adventista significa. Entonces, en estos canales, miembros y exmiembros de la iglesia expresan sus posturas, sus alternativas doctrinales, ¿cierto? Hablan del juicio investigador, hablan de la naturaleza de Cristo, hablan del rol de Ellen White, hablan de la Trinidad, hablan de temas escatológicos, y esto puede generar confusión entre los feligreses y presión sobre el Instituto de Investigación Bíblica para responder con prontitud y claridad. Pero con la era digital, para el Instituto de Investigación Bíblica poder responder constantemente a ese bombardeo de información en Internet es prácticamente imposible. Ellos pueden mejorar, y creo que voy a promover, en mi parecer, voy a dar una idea al final, como creo yo, solamente mi opinión claramente está. Entonces ese es un gran desafío, ¿cierto? Hay mucha bulla en el Internet, en el medio adventista, y eso le impide al Instituto de Investigación Bíblica responder con prontitud y responder a tiempo a veces. El otro es que ellos han tenido un rol moderado, diría yo, pues tienden a ser muy académicamente estructurados, ¿no es cierto? Hacen simposios, hacen conferencias y publicaciones escritas físicas y electrónicas. El problema con eso es que esas publicaciones que hacen ellos, tanto físicas como electrónicas, la mayoría de los hermanos no la leen, no saben dónde está, eso no se promueve, no he visto que se promueva, y si alguien lo ha visto, déjeme saber, la verdad que no lo he visto mucho. No toda la gente sabe que ellos tienen una página web donde la gente puede ir a mirar lo que están publicando constantemente, así que ese es un problema. Y entonces lo hacen muy académicamente, ¿cierto? El problema es que ellos son académicos, y no hay problema con eso. Yo mismo soy académico. El problema es que el mundo académico y los académicos deberían generar contenidos de fácil acceso para los hermanos que no son académicos. Y muchos de los adventistas, lastimosamente, no leen mucho.
escuchan demasiado y leen poco, ¿cierto? Entonces escuchan a los que hablan en la televisión, a los evangelistas populares, a los que aparecen en YouTube, a los que aparecen en redes sociales, a los que hablan en podcast, pero poco van y revisan qué es lo que el Instituto de Investigación Bíblica está diciendo y publicando en la página. Pero vuelvo y repito, eso hace parte de ese problema de difusión, ¿cierto? El Instituto de Investigación Bíblica tiene un problema de difusión, a mi parecer personal. Si alguno de ellos me escucha esta crítica, si me ofrecen una explicación diferente, yo estaría contentísimo en escuchársela. Otra cosa, y eso parte de mi crítica, es la, la, la unidad doctrinal versus diversidad de opiniones, ¿cierto? Es difícil para el Instituto de Investigación Bíblica mantener una unidad doctrinal en medio de tanta diversidad de opiniones. Y eso tiene que ver con las dos cosas anteriores, ¿cierto? Eh, y muy a menudo esa unidad doctrinal no se consigue si no se sabe las posiciones oficiales. Entonces, esos son los desafíos que yo encuentro, y quizás una de las cosas que yo creo que valdría la pena, bueno, de paso, aclarar, el Instituto de Investigación Bíblica no trabaja solo porque nosotros no tenemos, así no funciona nuestra doctrina, así no funciona nuestra iglesia. La iglesia debe funcionar en un diálogo constante, en estudio de la Biblia, estudio de nuestra teología constante. Debería evolucionar el estudio de nuestra teología, nosotros deberíamos avanzar en el entendimiento de nuevas cosas, y eso implica que muchas cosas van a aparecer. Herejías, no herejías, pero muchas cosas van a aparecer, y a veces es bueno avanzar. Entonces, teniendo oficinas en las oficinas de la Asociación General es muy bueno, pero si no hay difusión, eh, no se va a lograr mucho, creo yo. Entonces, creo que el Instituto de Investigación Bíblica debería empezar a pensar un poquito en la era digital y empezar a centrarse en la era digital, y a la iglesia adventista promover los canales digitales del Instituto de Investigación Bíblica para que tengan resultados, ¿cierto? De otras formas no lo van a tener. Los hermanos, repito, escuchan el pastor en el sermón y de repente entran a YouTube o a Facebook y leen cualquier cosa. Esto implica que también los hermanos tienen una responsabilidad, todos los miembros de la iglesia adventista, pastores, administradores, cualquiera que sea. La responsabilidad es saber filtrar el ruido, ¿cierto? Mucho ruido. Eso es lo que viene diciendo. O sea, hay que saber filtrar el ruido. Y filtrarlo es, ok, yo escuché lo que esta persona dijo, pero vamos a consultar al Instituto de Investigación Bíblica. Si no hay algo que yo tenga duda y que no está en la página, consigo el email y le mando una pregunta le pido a la unión, ¿cierto? Que los invite. Y no solamente a ellos, de paso, el Instituto de Investigación Bíblica debería trabajar con todos los seminarios teológicos a nivel mundial. Voy a hablar en un segundo capítulo acerca de, del, del, de la entidad que maneja el currículum y los seminarios teológicos a nivel mundial, porque ellos también tienen algo que ver en esto. Voy a repetir aquí, ellos no deberían trabajar solo porque no podrían, son 5 personas solamente y hay demasiados y muchos teólogos. De paso, una de esas eh, eh, facultades del instituto es promover ese diálogo entre todos los teólogos de la iglesia. Hay demasiados en todas partes, y ellos tienen que promover ese diálogo entre todos los teólogos a nivel mundial, todos los que trabajan en las universidades, en los seminarios teológicos, en los campos, los pastores, los hermanos, ¿cierto? Hay muchos hermanos que son mejores teólogos que muchos de nuestros teólogos. Sin embargo, es importante que eso se haga, y creo que esa es mi crítica del instituto. En todas palabras, mejor canal de difusión. Hay que crear
podcast, ¿cierto? Hay que crear canales de YouTube, hay que crear redes sociales, hay que promover ese tipo de cosas. Si las hay que promoverla para que los hermanos las encuentren y tengan la oportunidad de responder a muchas de las preguntas. Yo también puedo decir que va a ser imposible que el Instituto de Investigación Bíblica, los teólogos y que toda la Iglesia Mundial pueda generar como ese, diría yo, esa unidad. Es imposible porque hay mucha diversidad y hay que mantener la unidad en las cosas que nos puede mantener unidos, ¿cierto? Pero va a ser imposible. Yo puedo pensar una cosa diferente a lo que otro teólogo piensa y, pero hay que buscar consensos, y esa es una de las labores del Instituto de Investigación Bíblica. Ok, esta es entonces mi crítica. Vuelvo a decir aquí, mi opinión personal. Cualquier persona puede pensar diferente. Pero entonces, este ha sido mi episodio por hoy. Hablar un poco de qué es el Instituto de Investigación Bíblica o el BRI, es como sus siglas en inglés, su historia, por qué fue creado, a partir de la necesidad, y tercero hablar de su rol y por supuesto de los desafíos que se están enfrentando hoy día. Muchas gracias por unirse aquí a mi podcast. Les hago la invitación para que se suscriban al canal, para que dejen sus comentarios y también voy a compartir algunas cosas sobre este episodio en los comentarios, en la descripción de este episodio. Pero muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio y este ha sido el final entonces de nuestro podcast, Claridad sobre el Adventismo, un podcast donde buscamos traer claridad a nuestra fe, a nuestra teología y a nuestra misión como adventistas. Muchas gracias, nos vemos, chao chao.